Hoy te enseño cómo hacemos los huevos de Pascua en Rumanía sin colorantes ni cosas raras y por qué los chocamos. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Es una costumbre llena de tradición, historia y con muchas supersticiones que te cuento al final del vídeo. Empezamos con el color negro, que lo obtenemos de la col lombarda, que hay que cortarla en trocitos y ponerla a hervir con agua, sal y vinagre para que se extraiga el máximo color posible. Y para el color rojo, que es el más tradicional, usaremos piel de cebolla, sobre todo roja. Prepara también medias o gasas medicinales que usarás para cubrir los huevos. La forma más importante y clásica de todas es con hojas, que las puedes recolectar de cualquier parque, y con un poquitín de agua verás que se pegan bastante bien al huevo, que luego simplemente tendrás que cubrir con la media o con la gasa. Hay que hacer un poquitín de presión para que se pegue bien apretadito, darle un par de vueltas para cerrar el agujero y atarlo con una cuerda. Luego cortas el exceso y tienes el huevo listo para hervir. No importa el tipo de hoja que utilices, todas quedan súper bien, así que puedes experimentar con varias. Para el siguiente diseño corta unos cuadraditos pequeños de piel de cebolla que también se engancharán fácilmente al huevo si lo has mojado. Aquí puedes ver que con la gasa se puede atar igual de fácil. Este diseño no es tan tradicional, pero es súper bonito. Es simplemente con un guante de látex, le quitas la punta a los dedos y cortas aritos pequeños, que luego pondrás encima de los huevos como si fuesen elásticos. Y para el último diseño también cuadraditos, pero en este caso de papel. También cabe destacar que con huevos blancos se va a colorear mucho más fácil, pero no te preocupes si no los encuentras porque estos también sirven perfectamente. En cuanto los huevos ya estén preparados, es hora de escurrir la col lombarda, se colocan los huevos en el líquido restante junto con también algún trocito de col, y en cuanto a las pieles de cebolla, lo mismo, colocamos los huevos, ponemos agua, sal y vinagre también para extraer bien el color y dejamos ambas ollas hirviendo durante unos 10-15 minutos. Un agradecimiento especial también a mi madre, que está aquí con nuestros loros, quien ha sido la protagonista de este vídeo y quien ha hecho estos huevos tan chulos. Pasados 15 minutos sacamos los huevos, dejamos enfriar y los colocamos en un contenedor junto al líquido para que se sigan coloreando con el tiempo. En el caso de los huevos rojos no necesitas tanto tiempo, con un par de horas ya se colorean bien, y estos representan la sangre de Jesús. También los huevos de Pascua en Rumanía son considerados símbolos de la vida y del renacimiento. La cáscara representa el ataúd de Jesús y en cuanto chocas y la rompes, representa como que ha renacido. Por eso cuando dos personas chocan los huevos de Pascua en Rumanía se dicen las siguientes palabras. El primero dice Hristos a înviat, que significa Cristo ha renacido, y el segundo dice Adevărat că a înviat, lo cual significa es cierto que ha renacido. La persona cuyo huevo no se ha roto tendrá suerte todo el año. Es un ritual que parece divertido y gracioso, pero en realidad es muy espiritual, y en Rumanía incluso las personas que no son creyentes confían en esta tradición a muerte. También se dice que la cáscara de los huevos rojos no se tira a la basura, sino que tiene que dejarse en la raíz de un árbol o tirarlas en un río. Incluso en pueblecitos pequeños y escondidos hay señoras que son capaces de leerte el futuro en la cáscara del huevo de Pascua. Pintar huevos de forma tan tradicional y natural es algo muy bonito para hacer en familia y amigos, así que anímate a poner un poco de mi país en tu Pascua. Hasta la próxima, o como diríamos en rumano, la revedere.